Hola, en este vídeo vamos a empezar a tejer la maleta. Para hacer la maleta vamos a necesitar el hilo del color principal, un poco del hilo del mismo grosor pero de otro color para hacer los botones, el ganchillo del tamaño adecuado para el hilo, una aguja de coser del tamaño adecuado para nuestro hilo, para coser las piezas de la maleta y para esconder los cabos, y las tijeras. En este vídeo vamos a tejer el fondo de la maleta, los bordes de la maleta, los botones y el asa. Manos a la obra. El fondo de la maleta tiene forma de un rectángulo y ahora tejo cadenetas para hacer la base de este rectángulo. En mi caso hago 14 cadenetas y una cadeneta al aire. Este número tienes que recordar o anotarlo. Lo necesitaremos más adelante para tejer las partes del borde. Puedes cambiar este número para hacer la maleta más grande o más pequeña. Ya tengo mis cadenetas. Ahora salto una cadeneta y tejo puntos medio altos hasta el final de la cadena. Aquí tengo la última cadeneta y en esta última cadeneta voy a hacer 3 puntos medio altos, todos los puntos en la misma cadeneta. Y tejiendo puntos medio altos alrededor de la cadena terminamos la vuelta. Esta hebra, como siempre, escondo dentro de los puntos. Ya me queda el último punto para tejer y aquí ya tenemos la cadeneta de subida que saltamos en el principio de la vuelta. En el final de cada vuelta hago un punto enano en el primer punto de la vuelta. En el principio de cada vuelta hago una cadeneta al aire. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Las vueltas pares siempre empezamos desde el segundo punto de la vuelta anterior. Todas las vueltas tejemos los puntos medio altos y todas las vueltas tejemos tomando solo las hebras delanteras. Así tejemos todos los puntos medio altos hasta el último punto. En el último punto de todas las vueltas pares
vamos a hacer un aumento de puntos medio altos, o sea, 2 puntos medio altos en el mismo punto. Y para evitar ese agujero, yo hago el segundo punto tomando la hebra trasera. Saltamos el punto enano, la cadeneta de subida, y hacemos un punto enano en el primer punto de la vuelta corriente. Ya tenemos 2 vueltas hechas. Hacemos una cadeneta al aire. Las vueltas impares siempre empezamos desde el primer punto de la vuelta anterior, o sea, en el mismo punto donde hicimos el punto enano en el final de la vuelta, y tejemos puntos medio altos alrededor sin ningún aumento. En el último punto tejemos solo un punto medio alto. Salto el punto enano y la cadeneta y hago un punto enano en el primer punto de la vuelta. Y otra vez practicamos las vueltas pares. Hago una cadeneta de subida. Las vueltas pares empezamos desde el segundo punto de la vuelta anterior. Y en el último punto hacemos un aumento de puntos medio altos. Aquí tejemos 2 puntos medio altos, uno tomando solo la hebra delantera y el segundo tomando la hebra trasera. Salto el punto enano, la cadeneta, y hago un punto enano en el primer punto de la vuelta. Hago una cadeneta de subida. Para este tutorial yo voy a hacer 9 vueltas de altura, así que necesito 5 vueltas más. Ahora puedes practicar conmigo con los mismos números, luego puedes cambiar los números, tejer menos vueltas, la base más ancha, etc. Siempre puedes regresar y ver otra vez cómo tejer las vueltas pares y las vueltas impares. En la descripción te dejo los enlaces de cada parte importante del tutorial.
Ya terminó la última vuelta. Tengo 9 vueltas de puntos medio altos. Ya podemos cortar el hilo dejando una hebra bastante larga y vamos a cerrar la pieza. Para cerrar la pieza voy a tomar las hebras exteriores de los puntos y unirlos cosiendo, cuidadosamente, sin prisa, sin estirarlos. No hacer así. En el final hago un par de nudos para asegurar el hilo. Y escondo el resto del hilo dentro de la pieza. Corto esta parte del hilo y la primera pieza de la maleta está lista. Para hacer los bordes horizontales vamos a tejer 2 rectángulos con la misma base pero con menos vueltas de altura. Hago 14 cadenetas más una cadeneta de subida. Y tejo 4 vueltas de puntos medio altos usando las mismas instrucciones para tejer las vueltas impares y pares. En la primera vuelta tejo hasta la última cadeneta.
En la última cadeneta dejo 3 puntos medio altos. Y regresamos al principio de la vuelta. Hago un punto enano en el primer punto y una cadeneta al aire. La segunda vuelta, como todas las vueltas pares, empezamos desde el segundo punto de la vuelta anterior y en el último punto hacemos un aumento de puntos medio altos. Y tejemos 2 vueltas más. Ya podemos cortar el hilo, pero esta vez vamos a dejar la hebra mucho más larga, como doble, porque primero vamos a cerrar la pieza cosiéndola y además usaremos el resto del hilo para coser las piezas entre sí. Cerramos la pieza de la misma manera como hemos hecho con la pieza anterior.
Este hilo vamos a necesitar luego para coser el borde con el fondo. Ahora hay que tejer una pieza igual que esta. Yo voy a usar un poco de magia para que el vídeo no sea tan largo. Para calcular la base de los bordes verticales, vamos a usar esta fórmula, donde A es el número de las vueltas del fondo de la maleta. En mi caso son 9, o sea, 9 menos 1 son 8 y multiplicamos 8 por 2, son 16. Así que voy a hacer 16 cadenetas más una cadeneta de subida. Y voy a tejer 2 piezas de los bordes verticales de la misma manera que los bordes horizontales. Hago 16 cadenetas y una cadeneta de subida. Ahora tejo puntos medio altos hasta la última cadeneta. En la última cadeneta tejo 3 puntos medio altos. Y tejo puntos medio altos hasta el final de la vuelta. En total tejo 4 vueltas de altura, siguiendo las mismas instrucciones las que usamos para tejer los bordes horizontales. Ya tengo listo el fondo de la maleta y 4 bordes. Ahora vamos a tejer los botones flores. Para los botones flores vamos a usar el hilo del otro color. Hacemos un anillo mágico dejando una hebra larga en el principio. Dentro del anillo mágico hacemos un punto bajo y 3 cadenetas al aire. Y repetimos este patrón 4 veces más. Cierro el anillo y hago un punto enano en el primer punto bajo. Corto el hilo dejando una hebra del mismo largo que la del inicio del trabajo y cierro bien el anillo. Este hilo voy a pasar al centro de la flor, en la parte trasera de la flor, con ayuda de la aguja.
y anudo las dos hebras. Ahora hay que tejer otra flor igual. Y ahora vamos a tejer el asa de la maleta. Para hacer el asa vamos a usar el mismo número de las cadenetas que usamos para el fondo de la maleta. Saltamos una cadeneta, tejemos puntos bajos hasta la última cadeneta. En la última cadeneta tejemos 3 puntos bajos, todos los puntos en la misma cadeneta. Y tejemos puntos bajos para terminar la vuelta. Hago un punto enano en la cadeneta que hemos saltado y una cadeneta de subida. La segunda vuelta tejemos tomando solo las hebras traseras de los puntos. Tejemos puntos bajos hasta el sitio donde tenemos un aumento de 3 puntos bajos. Y tejemos estos 3 puntos como puntos bajos cerrados juntos. Y terminamos la vuelta tejiendo puntos bajos tomando solo las hebras traseras. Hago un punto enano en la cadeneta del principio. Corto el hilo dejando una hebra bastante larga para cerrar la pieza. Voy a cerrar la pieza de la misma manera con la aguja, tomando las hebras exteriores de los puntos.
Aseguro el hilo haciendo unos nudos y luego puedo cortarlo y esconderlo dentro de la pieza. Aquí tenemos el asa de nuestra maleta. En el próximo capítulo vamos a finalizar nuestra maleta. Vamos a coser la tapa, vamos a unir todas las piezas juntas, vamos a coser el asa y los botones y vamos a unir la tapa con la maleta. Gracias por tejer conmigo, nos vemos en el próximo vídeo.